siendo las 5:36 del día 5 de diciembre, se abre esta reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada secretaria se sirva pasar la lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar la lista de asistencia. Diputada Elena Araceli Ibarra Rivera. Presente. La de la voz presente. Diputado Eber Quesada Flores. Presente. Diputado Jesús Valenciano. Diputada Carmen Rocío González. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran 4 de los 5 diputados que integran la comisión. Gracias, diputada secretaria. Se da inicio a la reunión del día 5 de diciembre del año 2017, instalados en la Sala Revolución, ubicada en la sede del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en esta se vean tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en esta reunión. La orden del día: 1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. 4. Análisis, discusión del siguiente asunto turnado a esta comisión, que es la iniciativa 860 con carácter de decreto, por el cual se solicita reformar, adicionar diversos artículos del Código Municipal para el Estado de Chihuahua a efecto de crear la administración de la ciudad y así optimizar la organización de la Administración Pública Municipal centralizada para una mejor prestación de los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía. En esta ocasión, con la participación especial del doctor Octavio Chávez Alzaga, director general de la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados, capítulo México y Latinoamérica, que está aquí con nosotros, y le damos la más cordial bienvenida. Número 5, asuntos generales. Solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de los diputados integrantes de esta comisión el orden del día e informe a la presidencia. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día para la reunión. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, le solicito a la diputada secretaria se sirva a preguntar a los integrantes si tienen alguna observación en cuanto al contenido del acta anterior y sométalo a voto. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al acta, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Le informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Pasando al cuarto punto a desahogar, procederemos al análisis y discusión del asunto turnado a esta comisión, la iniciativa 860. Nuevamente, bienvenido, doctor, y le dejamos el espacio para su exposición. Bienvenido también al diputado Miguel Latorre. Gracias. Bien, se lo invitó a bien para hacerlo. Iniciador del iniciativa. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por su consideración. Antes que nada, pues queremos agradecer como el gremio de administradores profesionales el interés que tiene el Congreso de promover esta figura. Es una figura que tiene ya más de 100 años. Se ha difundido en el mundo con algunas variantes. Tiene 2 características. En su origen es una forma de gobierno. Por lo tanto, en ese sentido, la aplicación en México es un poquito más cuestionable. Es debatible porque el 115 constitucional establece que la forma de gobierno del municipio es con ayuntamiento, aunque no define el ayuntamiento propiamente, pues se van a la Constitución de Cali, donde hay una definición de donde nace todo esta figura o se estructura con más claridad, pero al final de cuentas
la figura de lo que se conoce como City Manager es una forma de gobierno, donde el Consejo Municipal, Consejo, es como el ayuntamiento, máxima autoridad, y delega la función de ejecución a un profesional. Entonces el alcalde o el presidente municipal ya no es el ejecutivo municipal. Ahí existe una persona contratado para esos fines. Por eso hablamos que es una forma de gobierno. Ahí se rompe un poquito con el esquema al que estamos acostumbrados. Hacia 1932, más o menos, 34, el alcalde La Guardia de Nueva York estableció o promovió ya más formalmente una figura que creemos que es lo que está promoviendo la iniciativa. Y esa figura es una figura que podemos llamarle administrador municipal. Es una figura que depende directamente del ejecutivo y se convierte en una posición de apoyo al ejecutivo. Cuando La Guardia establece esta figura, hizo una frase lapidaria porque dijo: no hay una manera republicana ni demócrata de recoger la basura. Entonces dejémonos, o sea, la cuestión política tiene su arena, tiene su espacio de discusión, tiene su relevancia muy importante para la vida de una comunidad, pero para operar los servicios públicos, para atender las necesidades directas de una comunidad, ahí lo que se necesita es gente que sepa hacer. Y él genera esta figura que en el mundo latinoamericano Chile la adopta en 1992 y la adopta como una figura voluntaria de los consejos, y más que de los consejos, de los alcaldes. La regula, y por eso aplaudimos la iniciativa en Chihuahua, porque viene a invitar a una regulación que de otra manera en los 2 ejercicios serios que ha habido en México se han perdido en los vaivenes, digamos, electorales y un poco en los procesos de desconocimiento de cómo hacer que esto permanezca. Entonces en Chile en el 92 se establece. En un principio fueron pocas las municipalidades de las 342 que por ahí anda el número, que empezaron. Hoy en día la mayoría lo tiene. O sea, es una figura que sí le reditúa al actor político. ¿Por qué? Porque le permite concentrarse en algo que es muy complejo, que requiere de mucho tiempo. Y entonces lo que vemos es personas con capacidad política que les queremos hacer administradores forzados, y eso es lo que genera el conflicto que luego tenemos. Créanme, yo he visto a muchos alcaldes y funcionarios que después de 3 años lo pagan en salud, y eso es contrario al artículo 24 de la Carta de Derechos Humanos. La misma violación que le hacen a estas personas le hacen a los agentes del orden. Se promedia la cosa y no es bueno para nadie. Entonces lo que hace esta figura es generar condiciones para que se profesionalice. Y si me permiten, tengo una definición de profesionalismo sencilla, si quieren, demasiado simplista, pero ahí es donde está lo complejo. Decía Leonardo da Vinci: un profesional es aquel al que se le paga por lo que hace, pero lo hace mejor que un aficionado. Entonces eso es lo que tenemos que buscar. En la medida en que nuestros municipios estén conducidos y operados por profesionales, las decisiones políticas, las decisiones del uso de los recursos públicos tendrán una mayor eficiencia.
Y pongo el caso de Chile. Toma tiempo, no se puede hacer, es evolutivo, ¿no? Pero hay que empezar, insisto, por eso aplaudimos y quisiéramos apoyar en lo que podamos el esfuerzo del Congreso. Ha habido ejemplos, ha habido intentos en Costa Rica, confundieron estas dos figuras, hicieron un ejercicio, después hicieron más o menos en la misma época, en el 92 hicieron una reforma a su Constitución Nacional. Por ser Estado-Nación, pues ahí prácticamente es Estado y municipio, ¿no? Y entonces hacen la reforma, establecen una serie de arreglos a los municipios y finalmente en el 2002 tuvieron que como regresar mucho y hoy tienen una estructura incluso un poco similar a la mexicana. A diferencia, ellos sí tienen la cultura de que muchos funcionarios permanecen en la administración. Ahí sí no, la cultura del que llega uno y barre no está. Son pocos los casos en los que veo uno que ahí se remueven a funcionarios. El principio de que si tienes a alguien que sabe cómo hacerlo, pues para qué hay que dejarlo. Entonces, el reto que se tiene en México, o hay dos experiencias en Tijuana en el 2004 y 2008, y 2012 en Navolato, Sinaloa. El caso de Tijuana se hicieron en dos administraciones. El primero fue exitoso, pero el problema es que ahí la persona que era el administrador municipal se lo pirateó el Estado, se lo llevó el Estado porque era muy laboralmente le ofreció mejores condiciones y ya el que siguió y luego hubo cambio ahí de orden político partidista y en el segundo el nombramiento no siguió la recomendación. Si tú vas a poner en la posición de un administrador municipal, tienes que asegurarte que es alguien que no está en el juego político. Eso no se contamina. Y eso es de las cosas que desde el Congreso pueden establecerse, digamos, para que sea un patrón para aquellos que lo quieran seguir. Porque sí hay para la asociación, sí hay una preocupación de que cuando se hacen este tipo de ejercicios, si no se hacen bien, luego se vacuna a la sociedad y se culpa a una figura que, insisto, tiene ejemplos de éxito. Si me voy a Estados Unidos, de las 5 ciudades más grandes, la quinta es Phoenix. Phoenix tiene un city manager. Las 4 anteriores, 2 de ellas tienen administradores, Nueva York y Los Ángeles. Pero esas 4 más grandes que Phoenix, ninguna tiene calificación AAA de crédito. O sea, Phoenix tiene mejor calificación crediticia que la nación a estas alturas. Estados Unidos tiene AA, Phoenix tiene AAA. Y Phoenix en el 2008 perdió el 35% de sus ingresos por la caída de los valores de los bienes raíces. Y no perdió su calificación crediticia. ¿Por qué? Está bien administrado. Así de sencillo. IBM hizo un estudio de las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos y encontró que por lo menos es un 10% más eficiente cuando tienes una estructura de administración profesional. Es lógico. Entonces, los hechos demuestran que en la medida en que los territorios estén administrados por profesionales, todos ganamos. Y que hay que respetar la función primordial de los actores políticos. No se busca bajo ninguna circunstancia
limitarlos, o si se pretende hacer eso, no es sano. El voto popular se da para dirigir, y en realidad es una licitación pública. La elección es una licitación pública donde gana el que tiene más adeptos. Pero de ahí a que podamos garantizar que esa persona tiene la competencia para bien administrar, empieza a haber áreas de grises, digamos, ¿no? Entonces, si podemos colocar a cada quien en su justa dimensión, ganamos. Ganamos todo. Y hay maneras, o sea, no hay que reinventar el mismo, ya se hizo, ya se ha experimentado. Se argumenta, y me lo han argumentado por más de 20 años, que es que aquí somos diferentes, tú no me entiendes. La verdad es que no. La asociación hace proyectos en África, en Asia, en Europa del Este. Y les puedo decir que la esencia a nivel territorial es la misma. Sí hay condiciones sui generis de cultura, pero eso se atiende. Pero la esencia y la estructura de los problemas son los mismos. Entonces, pues, más bien vengo aquí a ver en qué podemos ayudar. Lo que les puedo comentar, insisto, es que en Latinoamérica se han hecho ejercicios. Chile es, insisto, un buen ejemplo a seguir porque lo hizo de manera voluntaria, no forzó, estableció el marco adecuadamente para todos, desde los metropolitanos de Santiago hasta los que están en el extremo tanto del frío como de la zona desértica, y poco a poco han ido estableciendo los mecanismos. El caso mexicano, insisto, Nabolato para nosotros es el que mejor refleja la posibilidad de hacer algo que funcione. Que funcione desde el punto de vista de la estructura administrativa, operativa, y si viene en un marco de regla estatal, creo que los actores políticos eventualmente van a ver su beneficio y se van a volver adeptos y lo van a usar, porque es una herramienta útil. En México, en ciencia en el país, ¿cuántos municipios han adoptado esta figura? ¿No riñe con el alcalde? Pero otra pregunta. ¿Y cuál es el partido? Bueno, mire, hay mucho abuso de la etiqueta. Eso es lo que ven. O sea, usar la etiqueta y decir, pues yo tengo un city manager o yo soy un city manager. Suena así como interesante, ¿no? Malinchismo, ¿no? En México solamente ha habido 2 ejercicios, 2 en Tijuana, 2 ejercicios o 2 lugares donde se ha ejercitado. En Tijuana, que para mí el primero que adoleció de una estructura que ahorita hago el comentario, inaugurado. Texcoco, la Ciudad de México, la delegación Benito Juárez, todos son lo que diría el buen Trump fake. No son ni siquiera administradores. En el caso de Texcoco es el encargado de planeación. Y se lo digo porque ahí estuvimos. Y el alcalde es Horacio, que era el Morena, Horacio Duarte, creo que no. Sí, Horacio Duarte. Horacio Duarte. Bueno, caso interesante, alcalde a los 29 años, hizo un buen papel. Él era el alcalde de Texcoco y ahí estuvimos con él, estábamos trabajando con él y le gustó la figura, pero no la entendió. Entonces, al de planeación lo hizo administrador municipal, cosa que no es. Se lo dijimos y todavía sigue esa posición.
La delegación Miguel Hidalgo, hace años el delegado dijo que era city manager. No es city manager, un delegado, es electo. City manager es una posición de nombramiento, y de nombramiento en base a perfil, que es la Ciudad de México. Mancera habló de hacer una figura como el city manager y nombró a Boites. Lejos de eso. La posición que tiene esta persona es la atención a llamadas, a quejas de servicio y coordinación de planeación. Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que es esta figura? Esta figura es el administrador municipal depende del alcalde. La idea es que el alcalde le delegue como reglamento la operación. Esto quiere decir que los directores le tienen que reportar. De otra manera es un coordinador de gabinete que ya está en el ejercicio. ¿Por qué es importante que reporte? Porque es complejo. La vida municipal o sea, operativamente, administrativamente es una entidad muy compleja. Entonces, si se sigue operando con una unidireccional en una persona que tiene muchas distracciones como es el alcalde, pues no hay manera humana. Los estudiosos de las estructuras humanas te dicen que tú puedes atender como supervisor hasta 7 personas en promedio. Y eso que si estás dedicado a eso y a supervisar. No es un alcalde que además tiene que atender lo que es el ayuntamiento, atender a la sociedad. Pues no le da la vida. No le da la vida. Entonces, no hay realmente. Entonces, la idea es que es más fácil enviar a una persona y delegar a una persona y acordar con una persona que ya le traiga todo digerido y que se haga responsable. Lo que sí tenemos que hacer en la ley es que ese servidor tenga la responsabilidad de la delegación, es decir, que sea responsable, que tenga que tener fianza igual o mayor que el tesorero, porque el tesorero le va a reportar, que tenga junto con la responsabilidad viene todo ese tipo de mandatos que son necesarios porque se trata de bienes públicos. Entonces, ¿cuál es el perfil? El perfil es alguien que tenga experiencia en gobierno local. Conocimiento en los programas, ¿no? Sobre todo. En la administración de gobiernos locales. Los programas van bien, pero que sepa cómo se opera un municipio, cuáles son. O sea, no puedes. Le pongo el caso. Es alguien que yo respeto mucho, la city manager de San Antonio, Texas. Ella es de Michigan. Duró como 20 años en Phoenix. Subió, empezó abajo y subió, fue asistente o subgerente de Phoenix. De hecho, los de Phoenix la estaban así como preparando para que fuese la siguiente city manager, pero no se jubiló a tiempo Fairbank y entonces Shirley lo ofrecieron en San Antonio. Y vayan a San Antonio y vean lo que ha hecho Shirley. San Antonio tiene 2.500 millones de presupuesto anual. Phoenix tiene 3.500 millones. Bajó el presupuesto. Pero Shirley, cuando llegó, permitió que su alcalde lo religieran prácticamente a todo el consejo, nomás uno perdió. Y le ahorró 200 millones a la ciudad. Casi un 10%. Y permitió que los actores políticos se vieran bien, es decir, los servicios estaban funcionando, la ciudad estaba funcionando. De eso estamos tratando. No le sueltas la vida de una comunidad a alguien que quiere, por más buena gente que sea, por más estudios que tenga. Le sueltas a alguien que sepa, que esté probado. Entonces tiene que traer mínimo
eso es ahorita, después habrá que subirlas, tiene que estar alejado de los partidos políticos y tiene que tener ciertas condiciones operativas que protejan a la persona de las presiones de orden político. Así. Se ve sencillo, es complicado en la operación, pero es un proceso. Hay que entrar en un proceso. ¿Y cómo lo han elegido? Retomando, bueno, lo que comento. No, dudas ahorita. Nada más retomando nuevamente el perfil, o sea, si el estado de Chihuahua estaría, bueno, aquí las preguntas serían las características de nuestro estado, estarían listas para que los municipios adoptaran esta figura en ese sentido, de que no tenemos realmente de dónde partir, ¿verdad? O sea, al momento de decir que tendría que ser una persona con experiencia, pues que no fuera político, que sea un administrador social. Yo creo que sí, miren, es como todo, lo tenemos que llevar en un proceso de evolución. Lo que le estoy describiendo es a dónde hay que llegar. En este momento sí hay en Chihuahua, al menos en las ciudades grandes, hay personal que a lo mejor sí está ligado con un partido porque ahorita de otra manera no podría estar ahí. De una u otra manera, esa es la verdad. Sí, pues tiene que tener el conocimiento. Pero sí trae la experiencia, pero no ha sido activo en el partido. Es decir, no anda figurando para posiciones de orden electoral o de dirección de partido. Los hay. O sea, no son muchos, pero los hay. Hay que promover. Tenemos que trabajar con las universidades para que empiecen a capacitar, porque ahorita los programas son de ciencias políticas, no son de administración pública. O sea, por eso les digo que es un proceso bonito. Entonces, la primera regla a lo mejor es que tenga 3 años de experiencia, idealmente 5, que si es parte de un partido político no esté activo, al menos en los últimos 2 años, y que se someta a un tipo de prueba de desempeño. Punto. Ahorita, eso es lo que podemos ahorita mientras empezamos a elevar, digamos, el nivel o la cantidad de personas que pudieran ocupar ese puesto. Es un problema si lo quiere uno implantar así sin que exista un proceso de aprendizaje en el modelo. ¿Por qué? Porque para empezar, si ustedes lo ponen como ley, probablemente vaya a haber una controversia constitucional, porque el 115 dice que el municipio se puede organizar como mejor considere. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer, si decides hacerlo, estas son las reglas, número 2. Si decides hacer, si tienes cierta población, por ejemplo, porque también hay que ser realistas, o sea, hay municipios que están fuera de orden. Lo que hay que hacer es algunos ejemplos como los que hemos hecho en el sur de Jalisco para servicios, donde los municipios pequeños pueden empezar a hacer unidades de servicios y van generando una profesionalización en el servicio, y eventualmente puede llegar a que tengas una figura gerencial o administrativa para la operación de la mayoría de los servicios públicos regionales. Todo el mundo gana. Y no es una cosa que no se haya hecho, se ha hecho una y en Jalisco, allá alrededor de Limón, el Curullo, Autlán no participó, pero los otros que están del otro lado del río sí participaron, y al menos los desechos sólidos los manejan con esa figura. En fin, el tema aquí es que puede haber incentivos para que los municipios grandes empiecen a aprobar. Yo estoy seguro, y el alcalde de Nabolato que llegó hoy en la noche lo ha dicho, para él fue mucho más fácil arrancar su administración sin ser una agencia de colocación.
Así nomás, dicen, nomás de entrada. Empezaron y quieres, pues ve y convence a aquel que te va a hacer, que te va a contratar. Claro, él tenía el derecho de veto, pero finalmente, porque finalmente la responsabilidad constitucional es del presidente municipal, pero ya no tiene que intervenir en esos procesos que luego cuestan nada. Otra pregunta, pero bueno, ¿y tendría alguna estructura el city manager? O sea, ¿tendría su personal? ¿Tendría cómo se conformaría? No, mire, es una figura administrativa. ¿Cuántos va a necesitar dependiendo del tamaño del municipio? Esos son, hay la definición de la estructura, la define, o sea, ya hay suficiente tecnología, por ponerle algún conocimiento de las relaciones orgánicas de una organización para dar recomendaciones de cómo debe ser una buena estructura. Tener 13 o 15 directores, créanme que no es efectivo y mucho menos eficiente. Aquí hay unos que dan hasta 16 que le reportan al alcalde. Nadie le reporta. La verdad es que nadie le reporta. O sea, digo, siendo pragmáticos, si nos dice la ciencia, las pruebas, que tú puedes lidiar, supervisar hasta 7 cuando estás concentrado en eso, ponle 13, ponle 16 en línea, cuando es una estructura jerárquica. Si fuera matricial, todavía, pero no es matricial, está lejos de ser matricial, es jerárquica. Entonces, está el alcalde con toda esa figura, entonces es que va a costar más, cuesta más ahorita tener tanto general, mucho. Sí, yo nada más hacer algunas preguntas, muchas tienen que ver ya con puntos que se han venido tocando, que tiene que ver mucho con las interrogantes que nos han hecho aquí a raíz de que presenté la iniciativa aquí en el Congreso. Yo la verdad, así como veo que funciona el ayuntamiento, así lo he visto funcionar desde hace 20 o 30 años. O sea, cuando menos aquí en Chihuahua, la organización de los ayuntamientos, la forma de trabajo y la dinámica es la misma desde hace mucho tiempo. Ha habido mejores alcaldes, ha habido unos no tan buenos, ha habido mejores directores, ha habido gente con mejores programas, mejor visión, pero finalmente es lo mismo. O sea, el ayuntamiento se renueva cada 3 años y la incertidumbre pues es cada 3 años. De que, digo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Y a quién irán a poner en obras públicas? ¿Y a quién irán a poner acá? ¿O quién le va a dar continuidad al proyecto que yo como empresario inicié aquí en la ciudad? Muchos de esos temas. Yo sí creo, por ejemplo, y yo por eso presenté la iniciativa, que hay que buscar algo que venga a darle una renovación total a la forma en cómo trabajan los ayuntamientos. Porque, lo vuelvo a decir, así hemos trabajado. A mí me tocó ser regidor. A mí me tocó ser regidor aquí en el ayuntamiento del 2001 al 2004. Y pues es lo mismo. Es lo mismo. Es la misma forma en cómo funciona. A lo mejor se le ha cambiado el nombre a alguna dirección, se ha tratado de hacer algo distinto, pero finalmente es igual y la dinámica es igual. Y yo lo veo y es muy costoso. Y es muy, muy costoso. Y ahorita ya nos comentaba casos exitosos aquí en México y casos que no son. Entendemos que los que no ha sido exitoso pues está bien por un contexto político o porque ha sido directamente nombrado por el alcalde y pues obviamente llega un alcalde nuevo y nombra a otro. Y la continuidad que se busca con el city manager pues no se da. Lo que proponemos es, por ejemplo, aquí en el caso para Chihuahua, es que no lo nombre directamente el alcalde, que lo nombre el cabildo, por las 2/3 partes. No sé qué tan efectivo sea esto. Eso como un primer tema. Otro, ahorita mencionaba, por ejemplo, que un caso exitoso es el de Nabolato, Sinaloa. ¿Cuántos habitantes tiene Nabolato, Sinaloa? 150,000, o sea, es un ayuntamiento pequeño en comparación con Chihuahua, Ciudad Juárez, ¿verdad? O sea,
Y porque aquí parte de los comentarios que nos hemos hecho o de los cuestionamientos que nos hemos hecho también es decir, oye, a lo mejor en un municipio pequeño, pues ¿para qué? Incluso algunos alcaldes se han acercado conmigo y han dicho, oye, pero pues yo ahí en mi municipio, como ¿para qué lo quiero? Pues y luego yo qué voy a hacer. O también los cuestionamientos de la opinión pública han sido, y ahora, pues, y entonces ahora el alcalde ¿qué va a hacer? Nada más va a ir a los eventos cívicos y va a figurar o sea, ahora el alcalde ¿qué va a hacer? Entonces ¿para qué le pagamos? Ese es un cuestionamiento también que ha habido. Otro tema también es y que a lo mejor tiene que ver con lo que preguntaba Lili, presupuestalmente cuánto le cuesta al municipio, porque esa es otra de las cuestiones que dicen, oye, ¿cuánto me va a costar tener eso? O sea, ¿qué necesito? Necesito ponerle otra oficina, necesito hacerlo, pues ¿cuánto me va a costar? No lo tengo presupuestado, o en lugar de tener un city manager, pues prefiero mejor hacer alguna otra cosa. Y también, pues obviamente el tema más importante es, con la experiencia que tienen ustedes, ¿cuáles son las ventajas a mediano y largo plazo de contar con un administrador de la ciudad? Porque yo creo que eso es lo más importante, vale la pena intentarlo, vale la pena hacer una modificación. En el caso nuestro lo que proponemos es una modificación al código municipal, que es en donde viene la organización de los ayuntamientos, cómo están todas las direcciones, y que ahí viene otro tema, o sea, dicen, oye, pero es que si tú lo pones en el código municipal vas a obligar a todos los ayuntamientos. Yo les digo que no, porque bueno, finalmente como estamos aquí en nuestro código municipal, establecemos una serie de a lo mejor 15 o 16 direcciones, institutos y todo, que no todos los ayuntamientos los tienen aunque vengan en el código municipal, pero sobre todo eso, o sea, saber cuál es la ventaja a mediano y largo plazo de tener un administrador en un ayuntamiento como Chihuahua o en un ayuntamiento como Navojoa. También tenía aquí Sí, la diputada una pregunta, sí, claro. La figura del Implan tiene en la capital 10 años y precisamente el director del Implan pues es un director que no debería de depender de las políticas del alcalde o alcaldesa en turno. Sin embargo, esta visión obviamente se encarga de la planeación urbana, es el tema de quien dirige el Implan, y no se ha podido. Hasta ahora yo creo que va encaminado a un plan diferente de lo que yo estoy viendo, pero no se ha podido que no obedezca en su momento las cuestiones. A mí me parece muy complicada la parte política, de verdad. Me parece, dice ahorita es sencillo pero complicado, yo digo es complicadísimo, no sencillo, yo siento que es muy complicado. Yo no digo que no, pero por ejemplo me pregunté y le decía la vez pasada al diputado Latorre, ¿cuáles son esos proyectos que sigue? O sea, ¿cuáles sí son las funciones ya de un alcalde y del administrador de la ciudad? Porque hablaban de continuidad de obras, pero para eso está el Implan, porque desde el Implan se planea la ciudad y se planean las obras, ahí está en el decreto de creación. Entonces, mi duda es principalmente, digo, más allá de lo político, que a mí se me hace muy complejo encontrar a alguien con las características y con todo el conocimiento para poder llegar a ser administrador que no tenga nada que ver con ningún partido, aún y cuando no participe. A mí me parece una situación que sí tendríamos que revisar muy detalladamente, pero lo que más me preocupa es cuáles son entonces esos proyectos que lleva a cabo, cuál es la tarea principal, porque pues ya leímos el decreto, pues habla de algunas de las funciones, pero cuáles son específicamente esas funciones que tiene que desarrollar dentro de una administración municipal, del municipio, no del ayuntamiento, porque hay que separar las dos figuras que son distintas. La administración municipal, cuáles son las tareas del administrador y cuáles van a ser de la alcaldesa o alcalde, porque en este caso, ahorita el alcalde es presidente municipal y es el que preside también el ayuntamiento. Bueno, creo que toda organización pública en cualquier país tiene su definición y su realidad. La definición del ayuntamiento en México es la misma desde 1812. Lo mismo, no ha cambiado. Ha habido 3 grandes constituciones en el país y seguimos con el mismo municipio. Bueno, es que hay ayuntamiento, municipio. Ayuntamiento es el órgano, máxima autoridad de gobierno de un territorio llamado municipio. Entonces,
ese órgano obedece a una estructura que es más antigua de 1812, pero fue la reacción de la corona. Se hizo la Constitución de Cádiz, México la toma porque la tenía que tomar, éramos colonia. Constitución de 1824, Constitución de 1857, ya se les estaba olvidando la 17, si no es por este señor Jara que ahí a cuarto para las 12 metió el 115, ni siquiera aparecía, ni siquiera como una parte de una responsabilidad del Estado de subdividir su territorio. Entonces, esa es la definición. Y esa definición, el problema que estamos sufriendo es que el mundo ha cambiado un poquito, creo yo, de 1812 y de la visión de 1812 de España en el territorio que hoy es México, a lo que se enfrentan los municipios en la aldea globalizada. ¿Sí? Entonces, pero seguimos teniendo la misma estructura y con prácticas casi iguales, porque incluso la justa proporción de los roles no es la misma que dice el espíritu de esa organización, porque tú presides, un alcalde, un presidente municipal preside, pero no domina en principio, como fue diseñado, al consejo, que se supone que es el cuerpo deliberativo de una comunidad para definir la dirección, la cual es instrumentada por el Ejecutivo. Ese es el espíritu de ese cuerpo, aquí y en cualquier lugar del mundo. Así es como se pinta más o menos, con otros nombres y otras cuestiones de que son suyas, pero ese es el espíritu. Tú tienes como comunidad un cuerpo deliberativo que toma decisiones de dirección y asignas de alguna manera a alguien que lo ejecute. En el caso mexicano, el presidente municipal se le da la facultad de dirigir la ejecución, por eso es ejecutivo, y se le da oportunidad de tener toda una estructura administrativa para esa ejecución. Así vemos venido grande. Pero la dirección y la continuidad es responsabilidad del ayuntamiento, del pleno. Ellos son la autoridad. El alcalde solo tiene la autoridad delegada en sus funciones. No son los proyectos del alcalde per se. Pueden ser a propuesta del alcalde autorizados por el cabildo. Ese es el espíritu. ¿Sí? Claro que, por eso digo, la realidad no necesariamente es lo que se da, pero partimos de ahí. Si partimos de ahí, entonces, y ya puesto en la realidad de la persona que es responsable del Ejecutivo Municipal, como parte de la administración, insisto, tiene la responsabilidad de recoger la basura, entre otras cosas, pero también tiene la responsabilidad de los acuerdos sociopolíticos que requiere toda estructura humana en un territorio para dar dirección y certeza a las cosas que suceden y que vienen de afuera y que suceden adentro. Eso en sí es un trabajo de tipo público. No es fácil y se requiere talento para eso, que no necesariamente es el mismo talento que se requiere para recoger la basura, para prender la luz, para operar parques, para apoyar las cuestiones sociales. Hay personas que pueden tener una duplicidad de esos talentos, pero por lo general, por eso es muy bueno para uno, pero muy bueno para otro. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el administrador? El administrador viene a ayudar, es un asistente ejecutivo. Véanlo como, si lo quieren ver, véanlo como en una empresa. No me van a citar aquí en la prensa, pero no estoy tratando de compararlo ni mucho menos, pero un alcalde es responsable de la empresa municipal. Incluso en Centroamérica le llaman empresa municipal al ayuntamiento. Y contrata a un gerente, a un administrador
porque es el que le ayuda a que todo opere. El querer ver al alcalde recoger la basura, o ir a prender la luz, nos cuesta mucho, porque es una persona cuyo talento está en los acuerdos sociopolíticos. Ese es su talento, por eso está ahí, ganó una elección. No ganó el concurso del más capaz para administrar, pero lo queremos mandar ahí. Entonces, ¿a dónde evoluciona esto? Y ese es creo el reto que tendría el Congreso, es cómo establecer, y creo que si se pone uno hay manera de ir poniéndole plazos y condiciones para evolucionar, para dar tiempo a que empiecen a aparecer esas personas que se vayan alejando de las actividades partidistas en aras de una profesión, hasta lograr ese estado donde los alcaldes y alcaldesas tengan la posibilidad de dirigir la ejecución, pero no estar dentro de ella, para poder dedicar su talento a realmente lograr los acuerdos sociopolíticos que necesitamos como sociedad para que nuestro territorio tenga certidumbre y visión de largo plazo. El INPLAN es una de esas figuras técnicas, pero el INPLAN define proyectos, no ejecuta proyectos. Y en la ejecución, ahí como dicen, en los detalles está el diablo, ¿no? Haces el plan, pero no necesariamente, no eres autoridad para empezar, más que para diseñar y plantear. Hay otras personas que tienen otras áreas que se le da la autoridad para asegurarse que eso se mantiene. Entonces, no es una cosa ni que viene en contra de uno ni en contra de otro. Es simplemente una herramienta que se le da, y lo que nosotros invitamos es que sea opcional, pero bien definida cuáles deben ser las funciones, para que los alcaldes que quieran puedan iniciar, puedan hacer esa figura que les dé posibilidades de aprovechar su talento y darle resultados a la sociedad. El costo, sí va a haber un costo, digamos, directo de tener una oficina más, pero les aseguro que los ahorros son mucho más altos, porque ahora va a haber más coordinación. Si hacemos una auditoría de desempeño a Juárez y a Chihuahua, no la pasa. Hay mucho difícil. Y tiene que ser así porque tienes esa estructura. O sea, no es una cosa de maldad ni ¿cómo le llaman? De dolo. Perdón, ¿cómo? Si hacen una auditoría De desempeño organizacional, que todo el mundo esté haciendo lo que tiene que hacer y todo, que se esté aprovechando al máximo los recursos. Por lo mismo que dices, y esto es de siempre, o sea, no es de 20 años, esto es de siempre. Entonces, a donde voy es, esta figura no está exenta. se tiene que retirar la diputada, tiene otro evento, pero nosotros continuamos. Gracias. Gracias. Sí. Para Voy servirles. a hacer más preguntas y se las hacemos llegar. Claro, con mucho gusto, Van ahorita les doy mi a tarjeta, surgir con mucho más gusto. preguntas. O sea, miren, es un tema de diseño. Nosotros les podemos decir cuáles son las condiciones que más resultados han dado. Ahora, ¿cómo llegamos a ese punto? Pues hay varios caminos. Y hay herramientas y se pueden desarrollar herramientas. Algunas son de orden donde el Congreso tiene posibilidad de realmente desarrollar esas herramientas. Otras son externas que habrá que hacer. Esos lineamientos que usted comenta, o sea, son los que se han trabajado en los municipios de Sí. la República Mexicana. Traemos el dato de que son 2.446 ayuntamientos. Tenemos 16 delegaciones aquí en toda la Ciudad de México, perdón. Y estamos haciendo referencia ahorita, decía usted, traemos de lo que está ahorita actualmente en México, son Ahorita no hay nadie. Había tres. Ha habido 3. Pero que funcionan no en lo óptimo. Espérenme. Veamos las finanzas de los municipios.
están mejor que las de los estados. Sí, Están mejor que las de los la estados. mayoría. Están mejor que las de los estados, pero están mal. Están mal. Miren, hay fraccionamientos en Chihuahua cuya asociación de colonos tiene un presupuesto más alto, me atrevo a decir, que por lo menos 500 municipios. Entonces, cuando me sacan estadísticas de todos los municipios que hay, 524 en Oaxaca, donde la mayoría son parroquias que hicieron municipios. Y si va uno, literalmente, hay un par ahí que están, las cabeceras están pegadas y es una calle en la que los separan, y eran parroquias. Entonces, hay que entender en su justa dimensión. ¿Para quién estamos, de quién estamos hablando? Estamos hablando quizá de 100 a 120, 150 municipios con posibilidad de aprovechar esta figura. Otros podrán hacer quizá algún híbrido de ella, pero ya que se vaya probando. Perdón, una pregunta, y de acuerdo a la experiencia, el tiempo de permanencia al cargo de un, digo, ya traemos la experiencia, sabemos que No han durado más que 3 años, pero mire, el tema no es la permanencia de las personas. Créanme, no va por ahí. No va por ahí. El tema es la capacidad institucional que puedan establecer para que independientemente de quién llegue, las cosas funcionen. Y ahorita, de alguna manera, los Estados Unidos nos están dando un ejemplo con el señor Trump. No ha podido hacer lo que le dio su gana. Es más, lo que ha querido hacer, se lo ha bloqueado. Entonces, de eso estamos hablando. Estamos hablando de que aunque llegue un alcalde o un administrador y quiera hacer lo que quiera, no va a poder. No va a poder porque se desarrolla herramientas jurídicas y de orden institucional, pero también hacia la sociedad, que la sociedad esté vigilante, se les explica cuáles son las cosas. Entiendo perfectamente que las personas puedan decir otro puesto más para que nos cueste más. Entonces, lo único que quieren es acomodar a sus parientes y amigos y comadres. Y bueno, sí hay que abrir ese espacio en la estructura orgánica, pero también habrá que reducir. Porque en el momento, si yo soy el administrador y tengo 13 personas que me reportan, lo primero que voy a decir es, bueno, estas se me juntan, este cae, este se desaparece, o pasa parte allá abajo. No, pero es que ¿cómo voy a dejar de ser director? Pues por dejar de ser director, porque no es una función que requiera una función. Yo vengo de Ciudad Juárez. Sí. En la administración pasada de la presidencia municipal nos tocó, pues no era el city manager, pero era Coordinador. era el presidente y había un subpresidente, ¿no? El suplente del presidente. Era el suplente del presidente. Y hacía un trabajo muy similar, se repartían los trabajos y funcionaba. Pero sí, al final se retira el presidente para contender y se queda este personaje. Aquí la cuestión que hemos estado platicando es cómo elegirlo, cómo seleccionarlo, ¿Cómo hacer que pueda? cómo puede ser, estamos en permanecer, tiempos electorales, cómo no contaminarlo, o sea, yo creo que esa sería la primera, Entiendo, la pregunta más, sí, entiendo su preocupación, pero más, porque todo lo demás sí se pudiera desarrollar, comprendemos todo lo demás, pero sería en qué nos podemos basar para poder hacer la convocatoria y darle la respuesta al tiene que haber transición. Ustedes en muchos de sus trabajos siempre ponen al final transitorio, porque no puedes tú agarrar el estado actual y ponerlo en el estado deseado. Sí, Tiene que claro. haber un proceso de transición, y ese proceso de transición es de años y quizás de administraciones. Por eso les digo, es un camino que hay que diseñar. ¿Por qué si han funcionado y me pueden argumentar? Oye, espérate, que todavía seguimos vivos. Sí, pero sí, vivos a un alto costo. El costo o sea, la necesidad de recursos públicos para mantener la ineficiencia
es aberrante. Hay gente que requiere de que esos recursos se usen adecuadamente y por diseño no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sucede lo que ustedes escriben. O sea, finalmente un alcalde llega y se da cuenta de que no puede hacer todo, no puede ir a recoger la basura, no puede ir a hacer todo lo que le dice la ley que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, pues se empieza a delegar, pero luego ya ve que son muchos. Entonces empieza a crear coordinador de gabinete. Juárez, o sea, en Juárez, Tijuana, Aguascalientes, no sé, allá por el 1996, 97 empezaron con la figura del coordinador de gabinete, empezaron a generar esa figura. Y esa figura es el administrador. O sea, esa figura es el administrador. El problema, y le pasó a Juárez, después de Juárez, a Juárez le pasó en el 2000, cuando pusieron a una persona que empezó a ser demasiado activo políticamente. Entonces ese coordinador de gabinete, no me acuerdo el año, pero por ahí, el caso es de que un coordinador de gabinete que empieza a ser activo políticamente, entonces ya no está en la administración, ya a lo mejor está para ayudar a su jefe al siguiente puesto político. Por eso les comento que tiene que acotarlo. Por ejemplo, en Abolato se puso que en el momento en que el administrador esté en actividades políticas que no tienen, o sea, políticas partidistas o electorales, en ese momento cualquier miembro del cabildo puede tomar el tema y llevarlo y que sea destituido. Aquí lo pusimos similar también. O sea, hay cosas, va a funcionar, pues miren, va a ser un proceso, es evolutivo. El tema aquí es muy sencillo. Si seguimos como lo estamos haciendo, vamos a seguir con los mismos resultados, por más que camuflajen las cosas. Tiene que haber un proceso diferente, que ponga cosas diferentes, para ver si podemos realmente llegar a condiciones diferentes, buscando siempre la mejora, obviamente. El aspecto político es algo que tenemos que cuidar y no, pues digo, ustedes están ahí, ustedes son los que tienen la sensibilidad para eso. Nosotros lo que les podemos decir, y estamos abiertos a apoyarlos, es la parte técnica y sugerencias de lo que hemos visto, no solamente en México, sino en otros países. Muy bien, el diputado Eber tenía otra pregunta, perdón. Igual la secretaria técnica, Sí. si quiere adelante. Doctor, me gustaría saber qué opinión le merece el hecho de que la o el presidente municipal pueda delegar esa facultad al administrador de la ciudad para suscribir todo tipo de contratos, convenios o demás actos administrativos. Pues mira, es como el poder que le da un dueño a un administrador. Tiene que haber, se lo das pero no lo dejas vigilar. O sea, finalmente es tu responsabilidad. Pero volvamos a lo mismo. O sea, puedes acotarlo, puedes decir que son para actos de administración hasta cierta cantidad, cuando exceda esa cantidad tiene que intervenir. O sea, hay maneras de ir acotando ese proceso y además se lo vas a dar a alguien que está afianzado, que tiene una fianza, y si hace mal uso de ese recurso, le aplicas la fianza. Ahí ya sería que los ayuntamientos lo contemplaran a través de sus respectivos reglamentos. Puede ser, pero es mucho más valioso. O sea, ustedes no pueden llegar y decirles qué van a hacer, porque se va a ir a controversia constitucional, hizo falta. Entonces, lo que se puede hacer es decir, si vas a tener esta figura, y esta figura se llama así, puedes poner otra, le pones otra etiqueta, pero ya no es esto. Entonces ya no puedes salir y decirle al público, yo estoy buscando esta figura. O sea, lo que le estamos diciendo es que esta figura es una figura probada, no garantiza nada, porque finalmente, o sea, mi argumento es si a los hijos que los educa uno no garantiza el vivir bajo estas cosas, pero sí busca uno establecer ciertos acotamientos para que las cosas, si no van bien, aparezcan las cosas. El tema aquí, y insisto, si seguimos haciéndolo igual, vamos a seguir igual.
Sí, gracias. Bueno, agradecerle primero que haya tomado el tiempo de venir hasta acá a platicar este tema que la verdad me parece muy interesante. Tiene algunos puntos que conforme ha avanzado la plática pues me han quedado más o menos claros, pero quisiera saber puntualmente su opinión. En uno de los temas es, y como viene la iniciativa del diputado Latorre, es que por las 2/3 partes del cabildo sea la destitución y el nombramiento. Entonces, y ahorita usted hablaba que no más que importar el cómo presentarlo, cómo sustituirlo, es crear la figura. ¿Qué funciona más entonces si es en casos de Estados Unidos que el ejecutivo lo nombre y cuáles son los procesos de remoción, o darle la legitimidad a través del cabildo, que también está muy cuestionable porque por ejemplo en el municipio de Chihuahua y Juárez, que son 20 regidores, pues las 2/3 partes son 14 y la planilla de inicio lleva 11, entonces no es muy difícil conseguir las 2/3 partes ni para remover ni para nombrar. Pero ya tienes que hacer la regla. Sí, claro. Ya no Así te es. vas por la Por eso libre. quisiera saber su opinión sobre Mira. estos dos temas. Sí, vi en la iniciativa esa condición. Digo, es cuestión de valoración. Nosotros sugerimos, y está en los documentos que tenemos a disposición públicamente en nuestra página, que el nombramiento sí sea de 2/3 partes, porque es un respaldo a la decisión del presidente municipal. Porque finalmente el presidente o la presidenta municipal, ellos son responsables de la parte de la administración y en la ejecución. Si están dispuestos a experimentar o a meterse en esto, y ahorita en un principio va a ser experimentar, y eso hay que llamarle las cosas por su nombre, pero eventualmente si están dispuestos, ya que se probó o que ya más lo probaron, están dispuestos a irse por esa avenida, que tengan el respaldo político al menos de alguien más, ¿okay? Más allá de su grupo. La remoción sí ya es más cuestionable, porque finalmente las responsabilidades constitucionales no se van a quitar. El presidente municipal sigue teniendo las mismas responsabilidades, y si la persona no le está funcionando, en mi opinión, tendrá la facultad de escribirlo y su parte. No tiene por qué dejarlo. Tendrá que explicarle, en todo caso, a sus pares, y en el ayuntamiento, el por qué decidió hacer eso, porque finalmente el ayuntamiento está obligado a supervisar a la ejecución de sus decisiones. Aprueban un plan municipal de desarrollo y la obligación del ayuntamiento es vigilar que se cumpla. Que no lo hacemos, es seguro, a lo mejor va a ayudar a generar, y le va a ayudar a todos, le va a ayudar a los presidentes municipales. Se presume que no, pero aquellos presidentes, yo tengo más de 22 años en esto, he visto aquí y en otros países, donde tú tienes un cabildo que no es confrontacional, pero sí te pide cuentas, te ayuda. Oye, insisto, es muy complejo. Cualquier empresa o maneja líquidos, o maneja sólidos, o maneja... Un alcalde maneja sólidos, líquidos, humores, gases, de todo. Pues no es especializado en ninguna cosa. Ahí entra yo una pregunta en ese tema. ¿Están preparados o cómo preparar a los alcaldes precisamente para ir soltando ese poder? Tiene que haber un convencimiento. Si el alcalde o la alcaldesa no está convencido de que esto le va a ayudar, no. Bueno, Por eso es voluntario. O sea, ¿cómo podemos hacer? Bueno, pues el Congreso promueve esta iniciativa, y nosotros les podemos ayudar y capacitamos a sus universidades y los llevamos y los traemos. Con Sinaloa hemos estado llevando a los alcaldes electos a que vean cómo operan por más de 12 años. Por eso, después de 10 años, un alcalde dijo, oye, yo sí le entro eso. Y haciendo la estructura o ya dejando reglamentada la estructura, pudiera ser que podamos predisponer a... Sí, y ya sí podemos, si trabajamos por ejemplo con el Ejecutivo Estatal y decimos, oye,
Un alcalde que tiene un administrador es más confiable que uno que no tenga, no por su persona, no en lo personal, no es nada personal, digamos, simplemente por capacidad humana. O sea, al estar involucrado en tantas cosas, pues ya su capacidad de ser confiable baja. De hecho, lo vemos. ¿Está contestando? Sí, digo, me parece buena idea que demos un paso hacia otra cosa diferente, pero sí bien acotado el tema para que no vaya a ser una posición política más, sino que los alcaldes que estén convencidos de hacerlo y que tengan la oportunidad de hacerlo, pues lo hagan como debe ser y bien acotado dentro del Código Municipal para que no se preste a una posición política para un escaño. Mira, por ejemplo, si me permiten nada más, digo, porque ahorita vengo de dos estados de hablar de ética, ahorita con el sistema nacional y sistemas estatales. Nosotros tenemos un código de ética desde 1924. Y Nosotros el ICI. Y nosotros, por año, por lo menos año, desde los 11.000 bien, comete una indiscreción. Muchas veces no de orden legal, pero sí de orden ético. Y la mayoría de las veces es el gusanito de la actividad política. Es un hecho. O sea, somos humanos y finalmente estamos en un medio donde es muy fácil que pues, te brinquen y te doren la píldora a alguien y dices que tú sí ganas. La lanzas. Pero, miren, finalmente se va generando una profesión, o sea, por eso les digo, es un proceso de transición. Shirley, la de San Antonio, tiene 35 años en la profesión. Y entonces dice, oye, y por nuestro código de ética, no participa, no puede ni dar dinero a un partido político. Está prohibido por nuestro código de ética. Lo cual genera un problema porque luego si la pareja, el esposo o la esposa anda metido en esto, ¿qué pasa si pones un cartelón en tu casa? Se vuelve a chocar. Serían los más observados. Así es. Entonces, el tema ahí es, y que mis derechos civiles, cívicos, de poder participar en política. Mira, es como el pediatra. El pediatra, o sea, el médico que se quiere meter a la pediatría, de entrada está renunciando a su derecho de dormir 8 horas diarias todos los días. Pero van a llamar las mamás y los papás a deshoras. Entonces, pues ya sabes, pero eso es lo que te motiva, eso es lo que te hace sentir, eso es tu vocación, lo vas a hacer y vas a sacrificar eso. En este caso, pues lo único que vas a sacrificar es que no vas a hacer no puedes ser un actor público. No puedes andar, por ejemplo, el administrador, que el alcalde, vente, súbete conmigo a la tarima. No puedo subir. Es más, estoy afuera. Le coordino, le organizo, le mando quien se lo haga y ni yo ni me aparezco. Y en un principio, los que tengan esta posición, habrá que ayudarles a protegerlos de eso. Por eso les decía, tenemos que ponerle protecciones para que cuando le pidan eso pueda decir, oye, no, es que si hago eso, violo la ley, o violo el código, o violo esta normatividad. Y eso es transitorio, o sea, eventualmente se generan los hábitos y ya los alcaldes sabrán que no hay que pedir eso. Tenemos también como aquí en representación de la Secretaría de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento al Federalismo. Les agradezco mucho también su asistencia igual y me gustaría darles la palabra si es que los diputados me lo permiten a bien para poder abonar o si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, digo, queremos escuchar también por parte del gobierno si tienen alguna inquietud al respecto, ¿verdad? Y si me lo permiten los diputados presentes. No, primero que nada, pues muchas gracias y una disculpa de parte de la Secretaría de Desarrollo Municipal. Llegó un poco, sí, exactamente, tenía otros asuntos cuando ya llegó la invitación, ¿no? En ese sentido, pero bueno, aquí estamos. Nosotros desde la Secretaría creemos que sí
la figura abona a cambiar las condiciones de los municipios. Sin embargo, en la iniciativa, y entiendo, o si entiendo bien lo que el doctor Octavio Chávez quiere decir, creo que podemos afinar un poco más el tema de la iniciativa, porque al principio de la iniciativa se pudiera entender que le estás dando la figura de gerente de ciudad y luego después le das un poco más la figura que se ha comentado, que es el administrador de la ciudad. Entonces habría que definir bien esa parte, que son pues dos cosas diferentes, ¿no? Que ya lo explicó el doctor Octavio Chávez, sobre todo porque algunas atribuciones o funciones que se le está dando en la iniciativa pudieran traer consecuencias de conflicto de atribuciones o de responsabilidades entre el presidente municipal y lo que sería la figura a impulsar, ya sea gerente o administrador. Creemos que la recomendación también debiera de ser en primera etapa el administrador de la ciudad, que dependiera del nombramiento del administrador de la ciudad, dependiera del presidente municipal a través de una terna, pudiera ser con aprobación de la mayoría del ayuntamiento. Algunas cuestiones que ya se han comentado aquí, que más bien lo que hay que cuidar no es que no sea, creo yo, más bien tiene que ser un buen político, pero no político partidista, porque al final del día tiene que hacer política para llegar a acuerdos el administrador, pero no partidista, porque se hace política con sectores educativos, empresariales, organizaciones civiles, pero no está inmiscuido en lo que es la política partidista, que es la que pudiera generar el conflicto del bien visto de la figura. No. La otra es que el tema de remoción consideramos también que debe estar en función del desempeño y de la confianza o del presidente municipal o del ayuntamiento, más que algún tiempo, ¿no? O sea, porque de repente quizás lo interpretamos mal, se estipula 15 años, pues se nos hace demasiado tiempo, y como podemos tomar buenas decisiones como sociedad, como ciudad, en tener un muy buen administrador, podemos equivocarnos a la hora de seleccionarlo y nos va a costar. Nos pudiera costar 15 años poder reparar ese error, ¿no? Entonces, más bien que debería ser al desempeño y a la confianza, en este caso, de los miembros del ayuntamiento, que dentro de ellos es el mismo presidente, ¿no? El desempeño, el presidente pudiera decir, no me están dando resultados, muchas gracias, bye, y el mismo ayuntamiento, ¿no? Quizá sí deberíamos que yo valoro aquí la participación del doctor Octavio Chávez en el sentido de ayudarnos a afinar tanto el perfil como las funciones que debiera de tener el administrador en base a la experiencia ya que se ha tenido en otros lados, que al final del día esa es la organización que ha logrado tropicalizar la figura tanto del gerente de ciudad como del administrador de ciudad en México y Latinoamérica. Entonces eso, pues como se dice, no hay que inventar el hilo negro ni el agua hervida. Considero también que no debería ser obligatoria, debería ser opcional. Hay municipios que sinceramente en el estado que no hay el capital humano y tampoco el capital el recurso público, ¿no? para impulsar este tipo de cuestiones. Creemos que los que pudieran
probar esta figura, y por eso nos gustaría que no quedara como una obligación, sino un podrá, es Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral, y tengo mis dudas en los últimos 3. Pero sobre todo cuidar que no se engrose la administración. Usted es de Delicias. Y nací en Parral. Y la idea no es engrosar la administración municipal, ¿no? Por eso que quede como una opción, básicamente. Pues básicamente es eso, algunas cuestiones que le dan algunas obligaciones o funciones más que obligaciones o atribuciones, nada más el cuidar de que no exista ese tipo de conflicto de responsabilidades entre el presidente y el que será la figura del administrador de la ciudad, que ya bien lo comentó, que habrá que ver el mecanismo de cómo blindar esa parte, ¿no? Básicamente sería eso. Sí creemos que la figura vendría a renovar lo que tradicionalmente se hace, y eso pudiera ayudar a profesionalizar el servicio, que honestamente pues nos hemos topado que hay alcaldes que son muy buenos políticos, pero desconocen desde la reglamentación para la ejecución de la operación, y ahí es donde está el diablo, como se comentó, ¿eh? O sea, políticamente es bueno, llega a acuerdos muy buenos, pero ya a la hora de la ejecución en la operación de los servicios es donde empiezan a tener errores desde el conocimiento del cumplimiento legal de lo que le corresponde brindar en cuanto a los servicios y a la operación. Y para eso sí se requiere empezar a profesionalizar el servicio, ¿no? Sí, a mí me gustaría preguntarle algo, doctor. Bueno, atendiendo lo que dispone la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas de los estados, que dispone que en todo aumento o incremento al gasto público en los presupuestos de esos municipios debe estar acompañado inicialmente en el documento cómo le van a hacer los municipios para precisamente hacer las adaptaciones, en este caso con la cuestión del administrador de la ciudad. ¿No estaría entrando ahí un conflicto el hecho de...? Es lo más fácil. Sí. O sea, estás hablando, o sea, si lo ves como un agregado, como un chipotle, como una masa que tienes que hacer una reingeniería estructural. Te digo, simplemente, o sea, haciendo un análisis, ¿ves tú que hay duplicidad? O sea, en todo. Hay 50 municipios que en el país que no están donde deberían estar. Hay como 100 que tienen la posibilidad de estar bien. Y hay como otros 50, 75 que con una ayudita, y los demás le llamo yo milagros. Son municipios milagros, ya no entiendes tú cómo operan con esta estructura, pero finalmente operan y agregan y quitan personas. Digo, tú dame la regla financiera y me pones el indicador y yo te lo paso y meto aviadores. Para eso se inventaron el San Agustín y la alquimia contable. O sea, no es problema. Es problema si tú vas a querer y decir, voy a meter esto aquí y dejo todo lo demás. Pues no puedes dejar todo lo demás. Tienes que hacer ajustes. Tiene que haber voluntad. Y más que voluntad, tiene que haber responsabilidad de los electos para estructurar su administración como yo nomás sí quisiera que quede muy claro, la autoridad es el ayuntamiento. Lo que hace el alcalde con la estructura, el ayuntamiento tendría que entonces reglamentarle ciertas cosas porque está en sus facultades, pero
fuera, pero también pues nos va a dar porque tiene mayoría. Si ya hacemos elecciones por distrito que pudieran hacer eso, entonces ya estamos hablando de otra dinámica que haría que esto funcionara más. Y está el caso de Nayarit, que a algunos no les gusta, pero a otros sí les cae muy bien. En el mundo es más en la estructura distrital que cuasi parlamentaria que tenemos. Entonces, finalmente, pues no son varias cosas las que hay que ir haciendo, pero pues bueno, vamos despacio. Por ejemplo, usted me imagino que ya conoce la iniciativa. ¿Qué le agregaría a esa iniciativa? Más que agregarle, yo acotaría algunas cosas. Yo siento que está demasiado amplia. Pues más que amplia, hay cosas que han demostrado que, yéndose por ese lado, entiendo por qué está así, lo entiendo y lo aprecio, pero nos va a poner en una condición donde nadie va a querer. Entonces, insisto, a lo mejor a esa donde queremos llegar, vámonos en un proceso de transición para que esto crezca, para que haya aprendizaje, para que haya entendimiento de eso. Tenemos que hacer cambios conductuales en los actores político-electorales. Ahorita lo que decía el licenciado es cierto, o sea, no podemos decir que la figura no puede ser política porque entonces no podría ser nadie. Porque es una falacia cuando me hablan que es que yo no soy político. No pudiste haber crecido en una familia sin haber sido grillo, coloquialmente hablando, ¿o no? Había políticas y entre hermanos y los tíos y los abuelos. O sea, la política es parte de cualquiera de nosotros en un grupo humano. Entonces tiene que ser un muy buen político, pero no el tipo de político de la que estamos hablando, que tiene que ver con fracciones de orden ideológico partidista y cosas de ese tipo que tienen su función y su rol, insisto. Como profesionales de la administración somos empleados de ellos y los necesitamos en plenitud, ¿no? Enfocados en lo suyo. Y uno de los grandes problemas que tenemos, y la revista de nuestra asociación de este mes habla precisamente de actores político-partidistas que se empiezan a meter en cosas técnicas. Entonces empiezan a decir, ¿qué haces cuando sucede eso? Y ahí como asociación tenemos herramientas para eso, pero eso es cotidiano. Pero eso no pasa nada, se atiende. Si por parte de la comisión le solicitáramos este tipo de observaciones por escrito, sugerencias, acotamientos, probablemente un ejemplo viable o entiendo que tiene su ética, ¿verdad? Cosas que sí se pueden decir, cosas que no se pueden decir, pero cómo podernos apoyar para poder dar un inicio y vendérsela, ¿verdad? Por supuesto a los alcaldes en su momento, a los demás diputados, sí. Si pudiéramos, perfecto, le agradezco que sería, que si hemos estado solicitando como a la Secretaría. Si quieren ir, aquí en El Paso El Paso es la ciudad más reciente en la historia de los Estados Unidos, de las 20 más grandes que hizo cambio de gobierno. En Estados Unidos las ciudades votan la forma de gobierno, no es el Estado, en fin, la ciudad vota qué forma de gobierno quiere. Y El Paso, siendo la 19ª más grande, es la más reciente de ese tamaño, de ese grupo de ciudades que la tiene. No, y desde que esté el administrador se ha visto el crecimiento. Joyce, Y como dice Joyce habla español y está jubilada y entiendo Joyce Wilson, la primera que fue. Ella me ayudó a mí mucho en Jalisco, la conozco de hace 20 años, 25 años. Estoy seguro que ella estaría dispuesta a platicar con usted. ¿Actualmente está en funciones? No, está ya jubilada. Oscar Rodríguez, su
familia es de Ojinaga. Él es el tesorero, él es el director de una financiera del estado de Nuevo México para ciudades. Él entiende muy bien esto, quizá mejor que Joyce. Yo le puedo decir a Oscar y él puede venir y hablar. O sea, y ahorita, fíjense, hay un buen número de mexicoamericanos que se están jubilando. Algunos técnicos, o sea, operadores. Hay un mazatleco que lo uso mucho, le pido mucho que venga cuando me piden asistencia técnica porque ellos vienen, pagas tu boleto y ellos vienen, no cobran, esto es pro bono. Ni yo cobro ni ellos cobran. Ni come tampoco. No, Nada se cree. nomás le pagan sus gastos. Nomás le pagan sus gastos y lo demás es pro bono. Por ejemplo, él ya está jubilado y Apoya sus o sea, experiencias. vienen. Hay otros que hablan español también. O sea, hay material ahorita hay una fuerte cantidad de personas. Hay un guatemalteco, Gutia, también de California, que también nos ha hecho el favor de ellos. Ellos entienden porque han sido gerentes y han sido administradores. Y entonces les pueden explicar la diferencia. Pero mi sugerencia es no desvíen la atención, concéntrense en la administración porque es lo que es viable. Eso va a costar trabajo ponerlo, pero si se hace un buen diseño de camino, si ustedes están en esto y quieren realmente marcar diferencias, se puede hacer, no va a estar exento de sorpresas y cuestionamientos, pero yo creo que a la larga pueden marcar un. Jalisco hizo una modificación, pero la hizo y la misma modificación la va. Hablan de que se puede nombrar un gerente, pero el gerente no puede hacer nada. O sea, ha habido varios intentos así que la iniciativa, ha habido una iniciativa anterior, hace 3 años, aquí en Nuevo León casi cada 4 meses sacan una, pero se muere. Entonces, si ustedes pudieran empujar esto, marcan revolución. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, quiera participar? ¿Secretario técnico? No, bueno, pues infinitamente gracias. Sin duda alguna yo creo que se van a surgir un poquito más de dudas y preguntas, pero le agradezco la apertura y sí le vamos a mandar por parte de la comisión algunos cuestionamientos para que nos apoyen y poder tener un poco más de argumentos y que nos quede más claro, ¿no? Y si es necesario, pues los invitamos. No, y si digo, y aquí digo, la ventaja de Chihuahua, pero comparado con otros es que están aquí. Quieren ir, o sea, estoy seguro que San Antonio nos recibe, Phoenix nos recibe, Las Cruces también tiene Silvania, o sea, hay muchas ciudades cerca. Las Vegas también. Esa no, porque genera mucha nota. No, está bien. Yo, sí tenemos algunos puntos importantes que nos gustaría poder resaltar, pero le agradezco mucho que haya venido y nos haya tenido paciencia con tanta pregunta. Vamos para eso. Bueno, muy bien. Vamos a terminar entonces. Muy bien. Pasando al último punto de desahogar, le solicito a la diputada secretaria que le pregunte a los integrantes de esta comisión si tienen algún asunto general que tratar. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los integrantes de la comisión si existe algún asunto general que tratar. No. Diputada presidenta, le informo que no han solicitado los diputados de la Cámara. Muy bien, entonces no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 7:05 minutos. Desde 19:05 de este día que se actúa, se levanta la reunión. Les agradecemos todos su asistencia. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti.